Hola, mi nombre es Joana Gerardo Bernal, de la licenciatura de Psicología, y les hablaré un poco sobre lo que es la psicología criminal, que es la que se encarga de estudiar las aptitudes, los procesos mentales, la personalidad, la motivación criminal y lo que lo lleva a cometer este crimen. Parte de la psicología del individuo se adentra en la psicología de los grupos o de los antisociales. Parte de la psicología del individuo se adentra en los grupos sociales o antisociales. De esta manera consideramos la psicología criminal como una ciencia social aplicada, ya que busca resolver problemas complejos utilizando un método y no lo hace de forma aislada, ya que es interdisciplinar. El objeto de estudio de la psicología criminal es el estudio científico de los determinantes psicológicos que determinan el comportamiento antisocial y delictivo. Los ámbitos de aplicación de esta rama de la psicología son la elaboración de teorías sobre el conflicto, las técnicas específicas, la victimización y la reacción social, así como los testimonios, la investigación policial y la prevención del delito. Los paradigmas de la psicología criminal pueden resumirse en 4 grandes grupos. El primero es el paradigma de la criminología biosocial, el segundo es el control social o autocontrol, el tercero la criminología del desarrollo y el tercero y último el delincuente racional. El estudio de la criminalidad humana es un fenómeno muy complejo por el que varias ciencias han ido aportando conocimientos y teorías explicativas respecto a su comprensión, evaluación y tratamiento. En la actualidad se reconoce la necesidad de observar el comportamiento humano desde una perspectiva de factores biológicos, ambientales, psicológicos y sociales, por la necesidad de abordar su comprensión desde una perspectiva multidisciplinar. Esto quiere decir que engloba varias disciplinas y de igual manera es integradora. Dorst definió a la psicología criminal como una rama aplicada de la psicología que pone en relación determinadas variables psicológicas como lo son el criterio práctico que atenta contra la norma jurídica. Tradicionalmente se ha ocupado de investigar al delincuente, las motivaciones que lo llevan a realizar determinados delitos y las causas a tener esta tendencia a la criminalidad, es decir, los factores endógenos, que son con los que nace el individuo, que se muestran como una anomalía de forma hereditaria, y los factores exógenos, que se refieren a la estructura social, es decir, a las amistades, a las malas compañías, el vicio, la educación, los movimientos culturales, entre otros. Así es como se ponen en relación con la criminalidad, por ejemplo, los componentes estructurales y constitucionales del individuo, que se refiere más que nada a la influencia del medio en el que se desarrolla, a las circunstancias de la situación, la edad, el sexo, variables de personalidad, intelectuales o cognitivas, entre otras. Para Blackrum, la psicología criminal es una ciencia que se encarga de explicar el delito y además aportar medidas para su control, ya que se encarga de atender al delincuente, estudiar el hecho criminal y además prevenir el delito con programas de tratamiento a delincuentes o medidas para hacer menos vulnerables a las víctimas. De esta forma se entiende la psicología criminal como el estudio del alma del sujeto criminal. Podemos resumir que la psicología criminal trata de averiguar y de conocer qué es lo que impulsa al individuo a realizar el delito, el qué significado tiene esa conducta para él y por qué la idea de ser atrapado o de ser castigado no le atemoriza y le hace renunciar a sus conductas criminales. Es decir, esta psicología trata de averiguar su significado de una manera histórica o genética. Al igual que cualquier otra disciplina científica, intenta describir, explicar, predecir y modificar. Para conocer un poco más sobre lo que llevó a este criminal a cometer todas esas atroces acciones, se indaga un poco en su historia de vida.
empezando porque se llamaba Jeffrey Lionel Dahmer, quien nació el 21 de mayo de 1960 en Milwaukee, donde fue criado en el seno de una familia de clase media. De niño se caracterizaba por ser una persona muy vital y extrovertida, a alguien que le gustaba mucho jugar y los animales. Tras 3 cambios de domicilio empezó a convertirse en una persona tímida y retraída extremadamente. Aunque le regalaron un perro, esto no evitó que empezara a aislarse más del mundo, y para impedir que esto fuera más, su padre lo impulsaba a que convivieran con otros niños, aunque eso se miraba un poco más forzado, ya que él tenía miedo de que su pequeño Jeffrey empezara a desarrollar un complejo de inferioridad. Cuando Jeffrey tenía 10 años, el matrimonio de sus padres empieza poco a poco a desmoronarse, y es así cuando llega a la adolescencia, donde sucedían este tipo de acontecimientos en los que ver a sus papás pelear era muy común, y por ello se iba de la casa y se perdía en el bosque. Continuaba teniendo gran pasión por los animales, aunque ahora estaba más interesado en cómo se veían por dentro. Comenzó a aficionarse con recoger animales atropellados en la carretera, los tomaba y los metía en una bolsa y luego los llevaba al patio trasero de su granja, donde los diseccionaba y los deshuesaba. Posteriormente, en la etapa del desarrollo de su sexualidad, Jeffrey empezó a sentir atracción por los hombres. Fantaseaba constantemente con que se acostaba con ellos y luego los asesinaba. Este tipo de pensamientos obsesivos era lo único que le causaba excitación sexual. Vivía atormentado por sus fantasías tan recurrentes de sexo y de muerte, de modo que intentaba olvidarlas y empezó a refugiarse en el alcohol, y de igual forma le servía para olvidarse de las constantes peleas que tenían sus padres. En el instituto era una persona muy educada con sus profesores y era muy divertido con sus compañeros, por lo que se hizo la fama de el payaso de la clase. Podía sacar buenas notas si se lo proponía y hacía sus deberes si era algo que le interesara. En sus últimos años de escuela fue perdiendo el interés por sacar buenas notas y empezó a evitar las relaciones sociales, y fue cuando encontró el sustituto perfecto para sus fantasías sexuales, las cuales eran cada vez más, y ya no le sentía satisfacción solamente de pensarlas, sino que deseaba llevarlas a cabo. Fue justo cuando, al acabar sus estudios secundarios, Jeffrey comenzó a cometer los crímenes. Cuando se graduó del instituto, sus padres se divorciaron y Jeffrey estuvo un tiempo viviendo solo en su casa. Fue cuando invitó a un joven a su casa a beber y a fumar marihuana, y fue cuando Jeffrey golpeó a este joven con una mancuerna y luego lo estranguló con esta misma. Presa del pánico, bajó el cadáver al sótano, donde por la mañana compró un cuchillo de caza, le abrió el vientre y se masturbó sobre las vísceras. Después de esto, despedazó el cuerpo, los metió en bolsas de basura y lo subió a su coche para llevarlo a un basurero. De camino a este fue interceptado por una patrulla, donde por suerte para él solo lo multaron por exceso de velocidad y no se vieron en la necesidad de revisar las bolsas. Aterrado por lo sucedido, volvió a su casa y metió las bolsas por el desagüe de la tubería de su casa. Y cuando volvió 2 años después a su casa, tomó los huesos y los machacó con un mazo. Después esparció los restos por alrededor de su casa y las pertenencias que llevaba la víctima las arrojó al río. Tras su primer asesinato, estuvo dando tumbos debido a su adicción al alcohol. Intentó ir a la universidad, pero luego la suspendió tras suspender todas sus asignaturas. Luego se enlistó en el ejército, de donde también fue expulsado un tiempo después. En un intento por enderezarse, se fue a vivir con su abuela en Milwaukee. Se convirtió en un hombre de fe, dejó la bebida y parecía haberse detenido sus impulsos sexuales.
hasta que una tarde, estando en la biblioteca, un hombre se acercó y le ofreció servicios sexuales en el lavabo. Tal parece que este fue un momento decisivo para despertar su apetito voraz por someter a otros hombres a su voluntad. En una ocasión se robó un maniquí de una tienda para satisfacerse y masturbarse, pero esto no le era suficiente. Jeffrey finalmente volvió a ceder a sus impulsos y empezó a frecuentar clubs en busca de hombres para conquistarlos y luego descuartizarlos. No fue hasta julio de 1991 cuando fue detenido debido a que una de sus víctimas logró escaparse drogado y encontró una patrulla cerca donde logró pedir auxilio y fueron al departamento de Jeffrey a registrarlo, donde encontraron más de 80 Polaroids, donde se encontraban cuerpos en diferentes momentos de descuartizamiento, una cabeza y restos humanos en el refrigerador, además de litros de ácido que utilizaba para disolver los restos humanos. Jeffrey Dahmer se declaró culpable, pero alegó que estaba en estado de locura. En el estado de Wisconsin no se aplicaba la pena de muerte, por lo que si se declaraba culpable pasaría el resto de su vida en la cárcel. O de lo contrario, pasaría todo esto en una institución para enfermos mentales. En 1992, Dahmer fue condenado por 15 asesinatos a 15 penas de cadena perpetua. Sin embargo, a 2 años de su sentencia, fue asesinado por uno de sus compañeros de la correccional de Columbia, quien a sus 34 años murió el 28 de noviembre de 1994. Es natural preguntarse qué puede pasar en la mente de una persona que lo impulse a cometer tales horrores. En el caso de Dahmer, en la sentencia que recibió, se le declaró legalmente cuerdo cuando cometió los asesinatos. Sin embargo, esto no significa que no tuviese ningún trastorno, sino más bien que era capaz de apreciar el mal que estaba haciendo y adecuar sus conductas a las normas sociales y legales. También se le adjudicaron una larga lista de diagnósticos, como lo son específicamente la parafilia, necrofilia, parcialismo y otros rasgos, un trastorno de la personalidad no especificado, un trastorno límite de la personalidad con componentes sádicos y obsesivos compulsivos, y un trastorno sexual no especificado. Igualmente, tomando en cuenta un dibujo que hizo para interpretación psiquiátrica, al ser examinado revelaba un pensamiento psicótico. No existe, por lo tanto, una posición unánime sobre el padecimiento que tenía Dahmer. Su caso queda como un interesante sujeto de debates y de estudio para la ciencia psiquiátrica.